Te escondes en el sótano junto a las personas que dejaste entrar con provisiones suficientes para sobrevivir un par de meses. Pasan los días y notas cómo la desconfianza va creciendo en el ambiente. Las miradas se tornan frías y calculadoras y sientes miedo, pues sabes que no elegiste bien y que no todos a los que dejaste entrar eran humanos. No tienes a dónde huir y tu final ha llegado. El pánico te ciega y sientes como ellos desgarran tu cuerpo, sumido en un terrible dolor. Te escondes en el sótano junto al grupo de supervivientes con provisiones para sobrevivir unos meses. Un día recibes una señal de radio donde advierten de que la actividad solar está disminuyendo y que los científicos predicen que en un par de días será seguro salir fuera durante el día. Sin embargo, te sientes extrañamente decepcionado. Eres consciente de que sobrevivirás este año, pero ¿y después qué? ¿Será el próximo verano el último? La espera se te hace asfixiante, pero al menos uno de los presentes parece feliz con la noticia. Para obtener este final, has de dejar entrar a la chica que ofrece compañía a tu casa. Tras un par de noches yaciendo con ella, te das cuenta de que está embarazada. Una mañana su vientre explota y de él emerge un bebé, el cual debes de encontrar escondido en diversas habitaciones. Esa noche, a través de la ventana observas al mismo bebé alimentándose de las ubres de una perra, una posible referencia a la estatua de los hermanos Rómulo y Remo amamantándose de una loba. En este final se nos revela que la mujer estaba gestando al posible anticristo. Los sectarios vienen a por el niño y aunque intentas impedirlo con tu escopeta, este acaba siendo descuartizado en sus manos. Este acto macabro y cruel es glorificado y tú eres considerado un profeta que le has traído la salvación, pues tu sacrificio les llevará al paraíso. Momentos después sientes unos clavos atravesando tu carne y eres colgado en una cruz, donde morirás ante la atenta mirada de todos esos maníacos. Para hallar este final tenemos que dejar entrar a la mujer con el gato, solo así se abrirá la puerta hacia el sótano. Luego tenemos que seguir los pasos que nos vaya dictando el hombre de las visiones e ir cavando en la tierra del sótano hasta encontrar una serie de pasadizos subterráneos. Aquí abajo encontraremos a un hombre, quien espera el regreso de sus compañeros, quienes se han metido en un extraño agujero en el suelo. Solo saltaremos dentro cuando el hombre de las visiones nos lo indique. Al saltar, llegaremos a una zona con el suelo cubierto de agua y una gran masa flotando en el centro. Esta entidad se identifica como la muerte misma, quien ha estado esperando tu llegada. La muerte te promete ese descanso que tanto anhelas, donde por fin dejarás de sufrir, mostrándonos una gran reflexión sobre el verdadero significado de la muerte. Aceptas este destino, pues tampoco tienes elección y despiertas en una versión más agradable y colorida de tu casa, lejos de peligros y amenazas. Aquí estás completamente solo, pero no sientes miedo, sino una gran sensación de calma. No recuerdas cómo has llegado aquí, ni cómo salir, pero tampoco quieres saberlo. Estás cansado y aunque por un momento extrañas volver a ver a tu familia, decides que eso puede esperar por un tiempo. Para obtener este final, debe de presentarse en nuestra puerta un anciano de barba larga y pelo cano. Él nos dirá que el micelio se ha comunicado con él y le ha traído a nuestra puerta para detener el Festival de las Setas, algo horrible que debe de ser detenido. Para ello, nos hace entrega de una hoja del libro de las sonrisas, el libro más importante del mundo según él. Nos advierte de que no nos queda mucho tiempo y de que por favor sigamos las instrucciones del libro para evitar una catástrofe. En primer lugar, bajaremos al sótano y comprobaremos que una seta ha crecido aquí, la cual comeremos de la nevera. A la mañana siguiente veremos que en la habitación del crucifijo ha aparecido una manzana, la cual morderemos también.
Pasado otro día, observaremos que en el dormitorio ha aparecido un reloj en la pared, interactuaremos con él y nos iremos a dormir. Esa noche, el anciano volverá a visitarnos. Él nos dice que el micelio se comunica con él, pero que él no puede hablar directamente con los hongos y pedirles que detengan el festival, ya que no entienden nuestra lengua, así que depende de nosotros evitar que los hongos crezcan demasiado y el festival tenga lugar. La noche siguiente el anciano regresa, solo para informarnos de que el festival ha comenzado y que no han podido evitarlo, pues hay tanto caos dentro del micelio que el ritual no funcionó. El festival provoca que los hongos crezcan sin control y el micelio se verá afectado, por lo que nos informa que no nos queda más remedio que viajar a la tierra de los hongos, un lugar aterrador en el que ningún hombre ha estado jamás. Viajas a la tierra de las setas con el anciano. Él te cuenta que cuanto más grande sea la seta y más crezca, mayor es la maldad que se acumula dentro del micelio. El micelio necesita encontrar una manera de desprenderse de toda esa ira. Este crecimiento podría cubrir toda la tierra hasta que no quede nada. Se suponía que el ritual calmaría esta ira, pues las semillas de manzana le recuerda el vínculo entre los humanos y las setas, pero parece que el micelio se ha vuelto loco, cegado por la furia, atrapada entre sus hilos. Caminas de la mano del anciano, pero llegáis demasiado tarde y un enorme hongo ha crecido en la ciudad. Resignado, el anciano se da por vencido y te pregunta si te queda algo de kombucha para beber. Para desbloquear este final, debes evitar a toda costa que los miembros de la secta que se alojan en tu casa mueran o sean llevados por la FAE. Cuando el líder vuelva, te agradecerá el haber cuidado de ellos y te dirá que la muerte le ha hablado de ti y que ella podría ofrecerte un lugar donde esconderte de todo. Esto podría hacer referencia al final que hemos visto antes, donde te topas cara a cara con la muerte. El líder te dice que no cree en la idea de la reencarnación ni de la vida después de la muerte y que solo la muerte misma podrá salvarnos del peor de los destinos, el vacío eterno. Es por esto que seguirán llamándola e invocándola y nos pregunta si queremos unirnos a ellos y hallar la paz. Al aceptar, te unes al ritual y abrazas la muerte, quien te recibe con los brazos abiertos. Para desbloquear este final, debes de equivocarte y matar a muchos humanos. Será entonces cuando el hombre de las visiones se presente en tu puerta, advirtiéndote de que has cometido un grave error. Atormentado, te lamentas de haber actuado de esa forma guiado por el miedo y la idea de quitarte la vida te ronda la cabeza, pero no te da pie a hacerlo cuando tus propios huéspedes te apalean y te propinan una fuerte golpiza, echándote de tu propia casa, malherido y desarmado. Sin fuerzas, yaces en el suelo mientras sientes como el sol del día te va quemando la piel lentamente. Para desbloquear este final, debes de entregarle a la FAE 2 visitantes a quienes con anterioridad les hayas entregado 2 acreditaciones para que la FAE se los lleve en la próxima visita. Uno de estos papeles te lo entrega el mismo personal de la FAE, mientras que el otro te lo da el bombero quemado. Tras esto, la próxima vez que te visite un miembro de la FAE, te propondrá unirte a ellos como agradecimiento por haberles facilitado el trabajo. Desde el momento en que te unes, comienzas a arrepentirte de ello. ¿Cuándo te dejarán volver a casa? ¿Cuán largos serán los turnos? ¿Qué peligros tendrás que enfrentar? Más te extraña su particular forma de contratar gente, pues se supone que es una organización muy poderosa y simplemente eligen personas al azar no cualificadas y las reclutas sin más. Ni siquiera sabes cuál será tu trabajo, escoltar personas hasta la zona de cuarentena. ¿Y luego qué? No sabes qué habrá sido de tu casa ni de las personas que vivían contigo.
comienzas a hacerte a la idea de que jamás recuperarás tu antigua vida. En las sesiones informativas te han dejado claro que este trabajo no fue diseñado para una larga supervivencia. Para desbloquear este final, debes de equivocarte y mostrarle alguna señal de que eres un visitante al cazador cuando se presente en tu puerta. Para evitar que esto ocurra, puedes fumar para que tus dientes se vuelvan amarillos, evitar tomar café ya que tus ojos enrojecerán, lavarte las manos después de excavar en la tierra del sótano y lavarte las axilas ya que el personaje tiene un sarpullido en ellas. Al cazador le basta un solo signo para tacharte de visitante, y será entonces cuando te enfrentes a él en un tiroteo que resulta con la muerte del cazador y tú malherido. La ira te consume, pues por culpa de lunáticos como él, mucha gente inocente ha muerto. Golpeas el cuerpo inerte en el suelo y recoges tu arma, prometiendo acabar con cualquiera que veas armado. De esta forma, acabas con una amenaza, pero tú te conviertes en otra nueva. Para desbloquear este final, tendrás que decirle al hombre pálido que estás solo. Entonces, él derribará la puerta y te asesinará brutalmente. Días después de tu muerte, la casa sigue vacía. La gente la evita como un mal presagio, despertando rumores sobre ella. El recuerdo de su dueño se erosionó con el tiempo, ni siquiera tus parientes regresaron para ver qué quedó de ella. Nada queda de tus recuerdos y pertenencias, como si jamás hubieras existido, como si nunca hubieras formado parte de este mundo. Realmente no sé si esto ocurre de manera aleatoria o tiene algún desencadenante previo. Algunos usuarios creen que está relacionado con el hecho de dejar a muchos visitantes en tu casa, pero en esta escena vemos al protagonista arrastrarse hasta su habitación por el suelo de su casa. A la noche siguiente, todas las puertas de las habitaciones están rotas y echadas abajo y ningún nuevo visitante tocará nuestra puerta. Al amanecer, comprobaremos que no hay nadie vivo en la casa y que todas las personas a las que habíamos dado cobijo, fueran visitantes o no, ya no están. Esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿realmente el protagonista es un visitante? Puede que durante la mayor parte del tiempo no lo sea, pero durante esta especie de sueño o delirio, algo toma el control de su cuerpo, asesinando a todos los que haya dentro de la casa, pues si nos acercamos a las puertas, estas se abrirán un poco. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.